Ya, entonces ahora sí empezamos. Ya, entonces ahora sí empezamos. Bienvenidos todos a bueno, es la quinta sesión, ¿no? A la tercera sesión del módulo Economía Marxista de este círculo de lectura que estamos haciendo. En esta ocasión vamos a tratar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, una discusión bastante polémica, fuerte y larga en medio de la economía marxista, junto con Carlos Duque. Carlos Duque es de Colombia y po- hace poco, o sea, el año pasado, ha sacado un paper sobre este, la ten- que mide la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, o mide la tasa de ganancia, debería decir, en Colombia. No, y si han podido ojear su paper o la traducción que intenté avanzar, este, verán que, bueno, los métodos son interesantes y como menciona en medio de ahí, de la introducción sobre todo y la parte del comienzo, es parte de una discusión bien grande, ¿no? Sobre qué medir y, y si se puede siquiera medir incluso. Am, entonces, bueno, con esta sesión vamos a cerrar el módulo de economía marxista, entonces este es como el broche al final y posteriormente ya les iremos comentando cómo va a ser con el módulo de economía post-keynesiana y lo que sigue. Dicho todo esto, bueno, no hay mucho más que decir. Así que, Carlos, te dejo a ti. Puedes complementar como quieras y ahí tú compartes la presentación. Bueno, muy buenas noches a todas y todos los compañeros que nos acompañan en esta, pues, en esta sesión. En primer lugar, quiero pues, dar un agradecimiento y un saludo pues, a los organizadores y organizadoras de este espacio. Me parece que es muy importante la construcción de espacios de economía, de pensamiento y de estudio, de divulgación y de investigación en economía desde una perspectiva heterodoxa, desde una perspectiva crítica. Em, Creo que la situación de América Latina y del mundo pues hace que esos enfoques sean más que pertinentes, sean absolutamente necesarios y bueno, de nuevo, no, de nuevo saludo a los compañeros y compañeras por esta iniciativa y bueno, lo que quiero básicamente mencionar acá es una serie de reflexiones, una serie de ideas generales en clave principalmente de introducción, precisamente porque el espacio tiene un carácter principalmente de divulgación, de formación, más que de pronto que un seminario avanzado de economía política. Eh, entonces, en ese sentido, pues, digamos que claro que el contenido de mi presentación va a ser principalmente divulgativo, principalmente introductorio, en ese sentido. Entonces, dicho eso, quiero empezar planteando la relación que hay, digamos, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Cuál es su lugar que ocupa pues, en la estructura general del capital? Sí, el capital de Marx. Yo creo que esto es en primer lugar importante. Em, claro, sobre esto se puede hablar, hacer toda una presentación específicamente sobre esto. Aquí voy a señalar solo algunas ideas. Eh, es importante recordar que la tendencia decreciente de la tasa de ganancia no es una idea del todo novedosa o de todo atribuible a Marx. Es decir, la idea de que la rentabilidad del capital tiende a disminuir a lo largo del tiempo es una idea que ya estaba presente en Smith, que también está presente en David Ricardo. En David Ricardo incluso es mucho más elaborada, si se quiere, que está vinculada mucho con la idea de Ricardo de los rendimientos decrecientes de la agricultura, y de una u otra manera también está presente en Keynes y en otros autores y en otros enfoques. Sin embargo, en Marx, pues tiene una riqueza y tiene una serie de desarrollos a nivel conceptual, susceptibles de operacionalizarse a nivel empírico, y sobre todo en Marx, pues tiene unas consecuencias o unas implicaciones políticas que son bastante interesantes, ¿no? Lo cual pues me parece que es un enfoque no solo superior al de Smith, Ricardo y Keynes, sino además eh, pues mucho más interesante en un sentido, digamos, eh, no solo para los economistas, o no solamente una discusión sobre la dinámica abstracta del crecimiento, sino una discusión más, repito, política, social y demás. Entonces, lo primero es reconocer una idea que a veces no está tan clara
y es que los tres tomos del Capital de Marx son una totalidad, ¿sí? Digamos, la obra de Marx es una obra sistemática. Seguramente ustedes ya han visto algunas de estas ideas en sesiones anteriores. Y esto es importante mencionarlo porque a veces podemos tener la tentación de saltarnos todo y llegar directamente a la sección tercera del tomo 3, que es donde se presenta la ley de la tendencia decreciente de tasa de ganancia. Y entonces em, allí, si llegamos sin ningún bagaje, sin ninguna formación previa de las categorías de la discusión, pues podemos tener una interpretación errónea o incompleta, digamos, de la discusión de la tendencia decreciente. Entonces, lo primero es señalar que esa ley la presenta Marx en el tomo 3. Y recordar a su vez que el tomo 2 y el tomo 3 fueron publicados póstumamente, fueron manuscritos de Marx, pero fueron elaborados y organizados por Engels. Entonces, en cierta medida también, por lo menos desde el punto de vista de la organización de la estructura del documento, del Capital, pues ahí también hay una influencia importante de Federico Engels. Dicho eso, esta obra sistemática tiene como tres momentos. El primer momento es el tomo 1, digamos, se enfoca en la producción de plusvalor, ¿sí? Y, por supuesto, hay una introducción general del valor, del dinero, que es muy importante, pero el relato, por así decirlo, central en el tomo 1 es la producción y acumulación al final del plusvalor. Se enfoca principalmente en la esfera de la producción, dando por sentado o considerando como como presupuesto que las condiciones de realización de demanda efectiva pues son las adecuadas. Ya en el segundo tomo es donde se presenta pues toda la discusión de la realización y circulación del plusvalor. Entonces allí básicamente se presupone como dado lo que ya se explicó en el tomo 1 y se comienza a analizar las condiciones específicas de reproducción. Aparecen los famosos esquemas de reproducción y aparece toda la discusión sobre si hay o no una crisis de realización y bueno, toda esa literatura que hay al respecto. Ambos tomos están en un nivel del capital en general, es decir, allí todavía no aparecen los capitales compitiendo entre ellos, no aparecen capitales particulares. Marx utiliza ejemplos de capitales individuales, pero son solo eso, ejemplos. Ya luego tenemos el siguiente nivel de abstracción, que es cuando se introduce capitales múltiples, ¿sí? Capitales con ciertas particularidades y con singularidades más aún. Entonces es allí donde aparece la competencia entre capitales, cambio tecnológico y muchas otras cosas. Y justo la discusión de la tasa de la ley general, perdón, de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia emerge en esa transición, cuando se pasa del capital en general a múltiples capitales. Em, Algunos autores, como Fred Mosley, indican que la ley de la tendencia, ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancias es una ley planteada en el nivel del capital en general. Y yo pensaría que, pues, que no necesariamente es así, digamos, porque ya vamos a ver que hay unos elementos de múltiples capitales ahí involucrados. Yo pensaría que es más como un momento de transición, ¿no? Para hablar del capital en general a múltiples capitales. Dicho eso, el tercer tomo tiene que ver pues, con la distribución competitiva del plusvalor. Y es ahí donde vienen muchos de los debates clásicos en el marxismo, ¿no? Principalmente la discusión del problema de la transformación y la emergencia de precios de producción, que de una u otra manera está vinculada con, bueno, está vinculada directamente con la existencia de una tasa media de ganancia. Y luego Marx pues desarrolla la ley de la tendencia decreciente y posteriormente en el tomo 3 pues hay toda una serie de discusiones sobre el capital comercial, capital que devenga interés, la renta y demás. A lo largo de los tres tomos, en Marx la rentabilidad del capital en un sentido amplio cumple un rol central, ¿sí? Y esto es una distinción, a mi juicio, de la teoría económica de Marx y de los modelos inspirados en Marx respecto a otros enfoques económicos, ¿sí? De una u otra manera, en todos los enfoques aparece algún tipo de variable vinculado con la rentabilidad, pero por lo menos en la macroeconomía contemporánea, la macroeconomía dominante, pues casi que la rentabilidad del capital cumple un rol muy secundario o a veces ni siquiera aparece. Usualmente hay una ambigüedad en el discurso neoclásico entre la tasa de ganancia y la tasa de interés. A veces en algunos modelos es como lo mismo. Eh, Usualmente son explicaciones de la tasa de ganancia o de la tasa, el costo del capital en términos puramente técnicos, o sea, ni siquiera hay dinero, ni siquiera relaciones sociales. Y aquí no, digamos, en Marx tenemos una discusión de la rentabilidad del capital, eh, que es histórica y socialmente determinada, por un lado. Eh, es una explicación dinámica, además, es una situación del tiempo.
eh, y en un contexto de una economía monetaria. ¿Sí? Yo creo que esto también es muy importante. ¿Sí? En Marx, Marx no solo tiene una teoría del valor, trabajo, si lo quieren ver así, o una teoría laboral del valor, sino que esa misma teoría del valor es al mismo tiempo su teoría del dinero. ¿Sí? Dinero es la expresión necesaria, la forma valor. Esto implica que cuando hablamos de plusvalor en Marx, estamos hablando de un plusvalor en forma monetaria, ¿sí? Y de la tasa de ganancia también en dinero. ¿Sí? Yo creo que esto también es muy importante y esto pues es un parteaguas con otros enfoques teóricos. En el nivel del capital en general, pues Marx desarrolla tanto en el tomo 1 como el tomo 2 las categorías de masa de plusvalor o la cantidad de plusvalor producida y la tasa de plusvalor o tasa de explotación. ¿Sí? Y ya a partir de esas dos, cuando arranca en el tomo 3 arranca precisamente con los capítulos donde introduce la ganancia, ¿sí? El concepto de perdón, de masa de ganancia, como la masa de ganancia no necesariamente coincide con la masa de plusvalor, más aún, como luego ese plusvalor se divide entre ganancia industrial, ganancia comercial, renta, interés, eventualmente impuestos, bueno, toda esa discusión de la distribución. Pero para los fines de nuestra presentación, después de desarrollar la masa de ganancia, que si se quiere es una medida absoluta del volumen de ganancia generado, que a su vez la fuente de esa ganancia es el plusvalor, es decir, la explotación del trabajo, Marx comienza a introducir la relación relativa, ¿sí? Que es la tasa de ganancia. Básicamente la tasa de ganancia en Marx es una medida relativa de la valorización del capital, ¿sí? Recuerden que la lógica de todo esto es el esquema dinero, mercancía, dinero incrementado. ¿Sí? Es el famoso ciclo o círculo o circuito del capital. Entonces, el circuito del capital tiene sentido precisamente porque la cantidad final de dinero en cada rotación es mayor a la inicial, ¿sí? Y justamente la tasa de ganancia nos permite expresar eso en términos porcentuales, es decir, qué tanto el porcentaje, digamos, ese capital adelantado se valorizó, ¿sí? Se convirtió en más valor. eh, y esa es la finalidad del sistema capitalista. Yo creo que esto es muy importante, no solo por razones técnicas o teóricas, sino también por razones políticas. Y es que la lógica general del sistema capitalista está orientada a la obtención de beneficios, ¿sí? A la obtención de ganancias. Eh, y esa lógica subordina todos los demás momentos económicos. Subordina el consumo, subordina la innovación, subordina la, la innovación tecnológica, subordina el empleo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces ya es en el capítulo, en el tomo 3 donde se comienzan a desarrollar como todas estas categorías. Y más adelante vamos a ver la fórmula de la tasa de ganancia, vamos a ver algunas discusiones allí. Pero aquí quiero señalar algo que a veces siento que no se considera con la suficiente, que no se toma en cuenta en muchos análisis, incluso en literatura heterodoxa o marxista. Y es que en Marx la tasa de ganancia, hay varias tasas de ganancia en Marx, yo creo que eso es importante, ¿sí? Eh, por un lado está la tasa de ganancia individual, es decir, la valorización porcentual de cada capital individual, ¿sí? Podemos pensarlo a nivel de empresa. Está también la tasa de ganancia a nivel sectorial o a nivel de rama, que en el caso de la discusión de la transformación de valores a precios cobra un rol fundamental allí. Y finalmente tenemos la tasa de ganancia general o tasa de ganancia media o promedio, que es para el conjunto de una economía nacional, si lo queremos pensar así, o incluso a nivel internacional, también se puede hablar de una tasa de ganancia general global. Las tres cumplen funciones muy diferentes en el análisis económico, ¿sí? Eh, Repito, usualmente la literatura se enfoca en la tasa general de ganancia, porque usualmente, pues, de hecho, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia hace referencia a esa tasa general o esa tasa promedio a nivel nacional o mundial, pero a nivel, repito, teórico, empírico, es muy importante también considerar la tasa sectorial, ¿sí? Las diferencias de tasas sectoriales ya en un horizonte más concreto de análisis. Esto, por ejemplo, para la economía regional o para la economía urbana, desde perspectivas marxistas, pues es clave analizar las tasas sectoriales, la dinámica de las tasas sectoriales y también las tasas de ganancia individuales, ¿no? Porque a nivel teórico, usualmente se plantea una tasa general de ganancia que se nivela en todos los sectores y todas las empresas, pero esta es una idea que se puede encontrar en Sraffa, se puede encontrar en algunos autores post-keynesianos, pero que en Marx no se presenta de forma tan burda. Marx sí presenta un análisis mucho más detallado, mostrando que la tasa media de ganancia no es que realmente, no es que la economía converja,
capitalista, en un momento en el tiempo una tasa, eh, digamos, general para todos los capitales, sino que esto es un promedio, ¿sí? En un sentido profundamente estadístico, estocástico, que en realidad nunca puede observarse, ¿sí? Lo que se observa son distintas tasas sectoriales y por supuesto individuales, y el promedio de ellas, como el valor esperado, sería exactamente esa tasa de ganancia. Aquí hay toda una literatura que se desprende de esta idea, una literatura de la economía política probabilística o de la teoría del caos aplicada a la economía política. Sobre esto, pues no voy a no voy a extenderme más, pero quiero como llamar la atención sobre eso. Y finalmente, pues también Marx al final del tomo 3, además de las distintas tasas de ganancia, pues comienza a desarrollar ganancias específicas, ¿no? La ganancia industrial, la ganancia comercial, ¿sí? Luego contrasta la ganancia empresarial respecto al interés, respecto a la tasa de interés. Y al final aparece la renta de la tierra, ¿sí? La renta de recursos naturales, y que de una u otra manera todos están vinculados con el análisis de la rentabilidad, ¿sí? Entonces, esto por un lado es el lugar que ocupa la rentabilidad del capital y la tasa de ganancia dentro de la estructura del capital. Ahora, vemos aquí la fórmula que emplea Marx, que ustedes pueden ver literalmente en el Capital. Como yo les decía, básicamente es una proporción, es un porcentaje, se puede interpretar como un porcentaje, en qué medida ese capital adelantado en un momento en el tiempo, que está compuesto por capital constante C y capital variable B, que recuerden que el capital variable son la masa de salarios adelantados, cómo esto genera un valor adicional, ¿sí? Suponiendo que después de una rotación, pues ese capital adelantado inicial se recupera y se obtiene un plusvalor, un valor adicional. Entonces, queremos saber qué tanto, o más bien la tasa de ganancia expresa qué tanto, qué porcentaje tuvo esa valorización, ¿sí? Como tal, pues es un cociente, es una fórmula en principio bastante sencilla. Esa es la tasa general de ganancia en Marx. Bueno, en realidad esta fórmula, así como está, sin subíndices, puede usarse dependiendo del nivel de abstracción en el que estamos para expresar la tasa de ganancia de un capital individual. En ese caso, pues el numerador y el denominador harían referencia a pues, las variables de esa empresa en particular o de ese capital. Podemos pensar esto también como la tasa de ganancia a nivel, repito, sectorial. Entonces sería el plusvalor de un sector o de una rama, el capital adelantado en la rama. O finalmente, pues, que es uno de los casos que más se usa, más se discute, pues la tasa a nivel nacional o incluso internacional. Dicho esto, yo quiero aquí llamar la atención sobre algo, y es que esta fórmula de Marx no se puede emplear de forma tan mecánica a la hora de hacer trabajo empírico, de forma tan directa. Y esto por varias razones. Una de ellas es que aquí, en esta fórmula simplificada, Marx está suponiendo o plantea unos supuestos simplificadores precisamente para reducir el análisis de la tasa de ganancia a sus determinantes esenciales, ¿sí? Uno de ellos, uno de esos supuestos que es clave, es la rotación del capital, que Marx incluso comienza a adelantar desde el tomo 1, luego lo presenta con mucho más detalle en el tomo 2 y retoma de nuevo esta idea de la rotación del capital en el tomo 3. Entonces, no todos los componentes del capital adelantado rotan a la misma velocidad, ¿sí? No todos rotan, digamos, en un año. Algunos, en el caso del capital fijo, su tiempo de rotación es bastante lento. De hecho, su rotación es, digamos, ahí hay una cuestión, porque su valor de uso no rota como tal, sino hasta cuando se deprecia. Bueno, está toda esta discusión. Y los salarios también pueden rotar mucho más rápido, dependiendo si se pagan mensuales, si se pagan quincenales, si se pagan diarios, ¿sí? Hay varios capítulos específicos sobre esto de la rotación. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, utilizar datos de cuentas nacionales para reemplazar sencillamente C y B, pues se puede cometer algún error gravísimo, ¿sí? Más aún, hay una autora en particular, bueno, Joan Robinson, ustedes seguramente la conocen, eh, amiga y contemporánea de Mijail Kalecki o Kalecki, y ambos hacían mucho énfasis en la inconsistencia de sumar stocks y flujos, ¿sí? En economía es muy importante separar stocks y flujos. Marx no comete ese error, lo que hace sencillamente es que a nivel teórico, que es donde plantea esta expresión de la tasa de ganancia, pues supone que todos son flujos. Es decir, supone que todo el capital rota a la misma vez y al mismo tiempo,
con lo cual el capital constante y capital variable ahí en esa formulita, pues ambos son flujos, pues sí se pueden sumar. Y el plusvalor es el flujo anual. Entonces, a nivel conceptual, por lo menos mi perspectiva y la de muchos autores, es que pues, no hay problema en principio con la fórmula a nivel teórico. Ya, si vamos a usar esta fórmula para el trabajo empírico, hay que modificarla, ¿sí? Hay que ajustarla. Y ahí viene el gran problema de estimar los tiempos de rotación específicos de los distintos tipos de capital. ¿Sí? Que es capital fijo, si es capital circulante, de los salarios. Los datos de cuentas nacionales no siempre nos ayudan a hacer esto, y especialmente en países pues relativamente débiles en la cuestión empírica. Entonces más adelante vamos a ver cuál es como la variable, la fórmula de la tasa de ganancia que se usa en el trabajo empírico. Bueno, dicho esto, quiero llamar la atención también sobre otra cuestión. La rentabilidad del capital, y Marx hace mucho énfasis en esto, justo en los capítulos donde discute la ley de la tendencia decreciente. La rentabilidad del capital tiene como dos manifestaciones cuantitativas, ¿sí? La primera es la tasa general de ganancia, que es la que estamos hablando, que es una medida relativa, ¿sí? Pero la otra, que es muy importante y que a veces la literatura no toma en cuenta o la toma en cuenta por aparte, es justo la masa de ganancia, ¿sí? La masa de beneficios. Ambas medidas, y eso Marx lo dice una y otra vez, eh, ambas medidas de rentabilidad del capital son importantes. eh, E incluso Marx identifica una contradicción muy interesante, y es que él sostiene que la tasa general de ganancia, como vamos a ver más adelante, pues tiene una tendencia a reducirse a lo largo del tiempo, pero la masa de ganancias tiene una tendencia creciente, ¿sí? Entonces, atención, en términos absolutos, el capital cada vez produce más rentabilidad, cada vez hay más masas de ganancia, ¿sí? En términos absolutos, pero eso no necesariamente va a entrar en contradicción con el hecho de que cada vez la rentabilidad porcentual es cada vez menor, ¿sí? Él hace un análisis bastante amplio respecto a eso. Y, y bueno, dentro de la escuela marxista hay distintas interpretaciones. Por ejemplo, David Harvey no le da mucha importancia a la tasa general de ganancia, ni mucho menos a la ley de la tendencia decreciente. Para él lo más importante es la masa de ganancia. Pero autores, por ejemplo, como Michael Roberts, pues dicen, no, la tasa sí tiene un rol importante. De hecho, la tasa y la masa conservan una relación cuantitativa, una relación contradictoria. Y bueno, y hay toda una gran cantidad de autores. Ernest Mandel se refirió digamos, esta relación entre las dos. Shaikh también en muchos de sus trabajos menciona esto. Eh, y es importante que en la práctica capitalista, a nivel de lo que se conoce como la administración financiera o el mundo de las finanzas, realmente los capitalistas no toman decisiones con un solo indicador de rentabilidad. Ustedes miran cualquier manual, cualquier idioma de finanzas, de indicadores financieros y demás, y siempre hay todo un apartado de indicadores financieros de rentabilidad, ¿sí? Así como hay indicadores de apalancamiento, indicadores de liquidez, etcétera. Hay varios, ¿sí? Entonces, cuando se evalúa la viabilidad de una empresa, eh, aparece varias medidas relativas que se pueden más o menos acercar a esta noción de la tasa general, la tasa marxista de ganancia. Por ejemplo, los retornos sobre los activos o los retornos sobre el patrimonio. Bueno, hay varias que son medidas relativas, eh, que los capitalistas calculan con sus propios datos contables a partir de sus datos de los balances generales y demás. Pero también tienen la medida absoluta, ¿no? Que es la utilidad operacional, la utilidad antes y después de impuestos, la utilidad antes o después del pago de intereses, ¿sí? Ahí creo que el EDITA es una de las clasificaciones que hay. Entonces, tanto en la teoría de Marx como en la práctica capitalista, pues la rentabilidad es algo que tiene varias medidas, ¿sí? Y aquí es importante no ser reduccionistas y pensar que solamente la tasa de ganancia es importante o que solamente la masa de ganancia es importante. De hecho, esas simplificaciones uno las ve muy a menudo en las otras teorías económicas, ¿no? En el caso de la teoría neoclásica, evita. Perfecto, gracias César, acá está mirando el chat. Em, si ustedes recuerdan sus cursos, no sé si lo recuerdan con alegría o con molestia, pero sus cursos de microeconomía,
neoclásica, casi siempre en la teoría del productor se maximizan los beneficios, pero son la masa de beneficios lo que está maximizando ahí, no es la tasa, ¿sí? Y puede parecer algo tonto, puede parecer algo trivial, pero no de ninguna manera tiene efectos triviales. No es lo mismo un agente económico que maximiza la masa a uno que maximiza la tasa, ¿sí? Igual en Keynes. En Keynes, en la teoría general, por lo menos, hasta donde yo tengo entendido, más o menos el argumento de Keynes es que los capitalistas eligen el nivel de producto que maximiza la masa de ganancia, ¿sí? Pero no necesariamente la tasa, ¿sí? Entonces, son elementos a tener en cuenta. Por eso yo lo coloco los dos acá en el centro, ¿no? Que ya hablo de rentabilidad del capital. Obviamente esto es una discusión sobre la tasa general de ganancia, pero recuerden que en el mismo capítulo, en la misma sección donde Marx discute la tasa general, discute la masa. Entonces, para mí las dos medidas son importantes. Bueno, dicho eso, usualmente el propio Marx, desde Marx y por supuesto toda la literatura en los últimos 100, 120 años desde entonces, desde que se publica el tomo 3, eh, plantea que la rentabilidad del capital tiene dos fundamentos principales, ¿sí? Dos determinantes inmediatos y esenciales. Uno es la competencia digamos, la competencia y el cambio técnico, es decir, las condiciones tecnológicas, la dinámica del cambio tecnológico afecta la rentabilidad del capital, pero aquí es muy importante señalar que en Marx hay una teoría del cambio tecnológico endógeno, ¿sí? Casi no sé exactamente los años, pero casi 80 años de los primeros modelos de crecimiento endógeno que llamó la teoría neoclásica, de Romer y otros modelos tipo acá y todo esto. Mucho antes ya en Marx ya estaba esta idea de que el cambio tecnológico no se puede suponer como algo exógeno, como algo que llega así ex máquina, sino que al contrario, el cambio tecnológico emerge, ¿sí? De las contradicciones del sistema y en particular, o por un lado, de las contradicciones entre los propios capitales, ¿sí? Entre múltiples capitales. Si los capitales en competencia, uno de sus mecanismos para sobrevivir, para imponerse, es modificar los medios de producción para de esta forma estar revolucionando permanentemente el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías y sobre esa base, pues imponerse en el mercado y desplazar a los otros, ¿sí? Entonces aquí en Marx, la competencia y el cambio tecnológico están estrechamente relacionados. Y el resultado de eso es pues una serie de patrones de cambio tecnológico que más adelante vamos a ver. Pero a mí me interesa mucho acá señalar esto, hacer nuevamente énfasis. En Marx, cuando se habla del cambio tecnológico como determinante de la rentabilidad, como uno de los determinantes de la rentabilidad del capital, no podemos tener una visión tan corta de decir que eso es un determinismo tecnológico, ¿sí? Porque Marx en ningún momento planteó que la tecnología fuera como una especie de función, solamente en función del tiempo, con abstracción de todo lo demás. Al contrario, digamos, desde el tomo 1 está una explicación que se va adelantando a lo largo de todo el discurso crítico de Marx sobre que el cambio tecnológico, sí, en última está determinado por las relaciones sociales de producción, que incluye pues una contradicción entre múltiples capitales. Más aún, la privatización, si se quiere, o la expropiación por parte del capital de la ciencia, de la investigación tecnológica, todas estas cuestiones. Esto es muy importante. Es decir, el cambio tecnológico no es un asunto puramente técnico, abstracto, digamos, ahistórico, sino que sin dejar de ser cambio tecnológico, sin dejar de tener consideraciones científicas, de ingeniería, etcétera, pues también está atravesado por todas esas determinaciones sociales. Segundo punto, la rentabilidad del capital también se ve afectada fundamentalmente, o bueno, otro de sus elementos fundamentales es la dinámica de explotación, ¿sí? Y lucha de clases que está asociado precisamente a esa explotación. Lo cual, pues básicamente toma la forma de las contradicciones capital-trabajo, ¿sí? Entonces son las contradicciones capital-trabajo y capital-capital los determinantes, si se quiere, sociales últimos de la rentabilidad del capital. Y si ustedes, digamos, se ponen a pensar, pues en torno a estas contradicciones fundamentales, pues habrá una cantidad enorme de determinantes más específicos, más concretos, ¿sí? Entonces, para proseguir con este examen que me parece importante, eh, precisamente Marx en el capítulo justo cuando él presenta la ley en cuanto tal, creo que así se llama el capítulo exacto, Marx dice, bueno, él presenta la fórmula de la tasa de ganancia bajo los supuestos simplificadores que ya acabo de mencionar,
Obviamente por el nivel de abstracción en el que está, ahí no aparecen los impuestos, no aparece la tasa de interés, no aparece el capital accionario, no aparece una gran cantidad de cosas que pues cuando uno hace trabajo empírico pues no se puede olvidar, ¿no? Entonces, cuando se concentran los determinantes fundamentales de la rentabilidad del capital, por lo menos de la tasa de ganancia, pues él la descompone en dos elementos, ¿sí? Algebraicamente toma el numerador, el denominador, los divide entre el capital variable y pues llega hasta a esta formulita que están viendo ustedes acá en la parte de la parte central derecha, donde el numerador es la tasa de explotación o la tasa de plusvalor, que obviamente a medida que mayor explotación hay, pues mayor va a ser mayor, ¿sí? Lo cual en términos sociales y políticos implica que a medida que aumenta la correlación de fuerzas del capital, a medida que es más eficaz su dominio, su explotación sobre el trabajo, pues esa tasa de explotación va a aumentar. Esa sería como la variable que cuantitativamente expresa esa contradicción capital-trabajo. Y por otro lado, en el denominador tenemos la composición orgánica del capital, que es el cociente entre capital constante y capital variable. Aquí le ponemos K, pues para simplificar, que a su vez expresa la dinámica general en promedio del cambio tecnológico, que de nuevo responde a la dinámica de competencia y de contradicciones entre los múltiples capitales. Entonces, esa descomposición que emplea Marx básicamente trata de capturar esos dos determinantes centrales. Posteriormente se han planteado otras descomposiciones de la tasa de ganancia. Entonces acá tenemos una descomposición moderna, digo modernas porque pues, es de ya del 79, de 1979, de Weisskopf. Eh, pero bueno, es casi 100 años posterior a la de Marx. Mm, y es una de las más usadas en la literatura contemporánea, ¿sí? Aquí hay varios ajustes que quiero, digamos, detenerme brevemente. El primero es que se reconoce que en la práctica medir el capital constante y capital variable eh, y homogenizarlo por los periodos de rotación, pues es algo bastante difícil, solamente por la ausencia de información, no porque no pueda realizarse. Se puede pensar una metodología, pero la información disponible no siempre está. Entonces se resuelve calcular la tasa de ganancia solamente respecto al stock de capital fijo, ¿sí? Entonces por eso aquí en el denominador de esta formulita que ustedes ven en la parte inferior derecha, ese K mayúscula es el stock de capital fijo de una economía, si lo estamos pensando a nivel nacional, que hacía estimaciones del stock de capital. Digamos, en el caso de Estados Unidos incluso se reporta por el sistema de cuentas nacionales. Y en el numerador, arriba, tenemos la masa de ganancias, ¿sí? Que es diferente a la masa de plusvalor, pues, porque toda la discusión sobre trabajo productivo, improductivo, que yo por ahora no voy a entrar, pero pues la menciono para que lo tengan por lo menos presente. Pero la esencia es la misma, básicamente que tanto el stock de capital fijo a nivel de la economía se valoriza, ¿sí? Permite una valorización. En ese sentido, se puede interpretar teóricamente como una variable proxy o una operacionalización, si se quiere, del concepto clásico de Marx de la tasa general de ganancia. Y una vez aclarado eso, pues vemos que la descomposición de Weisskopf algebraicamente pues es muy sencilla, de hecho es muy creativa. Y el primer término que ustedes ven, ese G sobre Y, es el profit share es como la participación relativa de las ganancias dentro del ingreso nacional. Ese Y mayúscula es el ingreso nacional. El segundo término es el cociente entre el ingreso nacional y el ingreso de pleno empleo. Bueno, pleno empleo no. El ingreso el ingreso potencial de la economía cuando utiliza toda la capacidad productiva, el capital fijo principalmente. Ese cociente se puede pensar como un grado de realización de la economía para detectar problemas eventualmente o sea, si ese cociente es menor a 1, está indicando que la economía no está produciendo o no está realizando todo el valor y plusvalor que se produce. Creo que ahí se simplifica mucho eh, la discusión o se simplifica la discusión de la realización, ¿no? Ah, bueno, me comenta acá Brian, no el capital constante circulante. Sí, no, el capital constante circulante no se incorpora en esta descomposición, ni tampoco en las mediciones, en la mayoría de mediciones. Sí, eso es importante eh, señalar. Claro, conozco algunos trabajos que intentan hacer una medición del capital constante circulante, eh, pero bueno, esa es una discusión ya mucho más detallada. Y finalmente tenemos el tercer término, que el tercer término es el cociente entre el producto potencial y el stock de capital.
que se conoce en la literatura como productividad del capital, ¿sí? Pero no productividad en el sentido neoclásico, sino en el sentido estrictamente capitalista de decir que tanto el stock de capital permite producir nuevo valor, obviamente explotando el trabajo asalariado. Entonces es la productividad de la explotación capitalista, por así decirlo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando previamente? Que el primer término, ese G sobre Y, pues refleja una variable distributiva, como se dice actualmente, que es la relación entre salarios y ganancias a nivel del ingreso nacional. El segundo componente se puede pensar como un componente cíclico, que en algunos años en los años de crisis es menor, en los años de boom superior, y pues podemos pensar que en el largo plazo permanece eh, en un nivel promedial normal. Entonces, por ahora ese segundo determinante pues no lo consideramos. Y el tercer determinante sí está vinculado a la tecnología, ¿sí? A la composición entre el capital y el trabajo, la productividad del trabajo y demás. Entonces, estas son como básicamente las dos descomposiciones que se emplean. Algunos autores contemporáneos continúan usando la descomposición clásica de Marx, otros utilizan pues, la descomposición de Weisskopf, especialmente en los trabajos aplicados. Aquí continuamos con el diagramita, mostrando, bueno, ya acabamos de verlo con los determinantes básicos o fundamentales de la rentabilidad del capital. Bueno, me devuelvo acá solamente para señalar algo, permítanme, es que represento acá esta flechita que está acá. Noten que aquí hay una relación bidireccional entre el elemento social, si se quiere, y el elemento técnico. Y esto lo que quiere indicar es que también hay una relación, ¿sí?, entre el cambio tecnológico y la lucha de clases entre el capital y el trabajo, ¿sí? Eh, Eso es algo que Marx desarrolla especialmente en el tomo 1, cuando él muestra cómo la tecnología se usa como un mecanismo para disciplinar al trabajo. El capital usa la tecnología como un látigo contra el trabajo. eh, y todo el trabajo, por ejemplo, de Harry Braverman, más reciente, de los años 70, Trabajo y Capital Monopolista, ilustra un poco esa relación, ¿no? Entonces, bueno, por ahora yo solamente lo menciono, no me quiero detener más acá. Bueno, realmente tengo poco tiempo, voy como a ir cerrando algunas ideas que quiero como alcanzar a explorar. Em, Aquí rápidamente lo que vemos son los efectos. A mí me parece que también es muy importante esto, porque dependiendo de la rentabilidad del capital, tanto de la tasa como de la masa de ganancia, junto con las decisiones de los capitalistas de qué tanto van a invertir de su plusvalor, que ese es el esfuerzo inversor, pues eso en última va a determinar la dinámica de la producción y el empleo de cualquier economía y por supuesto de la economía mundial, ¿sí? Perdón. ¿Por qué? Porque en la medida en que mayor sea la tasa de ganancia y la masa de ganancia en principio, y mayor sea el esfuerzo inversor, pues el producto va a crecer cada vez más. Y en principio, dada la composición técnica del capital y algunas consideraciones tecnológicas, pues eso también se va reflejado en un aumento o por lo menos en una dinámica específica del empleo. Sí, entonces las variables básicas que en economía nos dicen que es importante de la macro, que es la producción y el empleo, pues en última están determinadas por la rentabilidad del capital, ¿sí? Usualmente este vínculo que vemos acá es lo que expresa la ecuación de Cambridge, que por ejemplo en el artículo que yo publiqué en el 2022, pues ahí retomo un poco esa discusión. Aquí quiero hacer la anotación siguiente, y es que esa dinámica de la producción y el empleo en la literatura marxista usualmente se desprende en dos horizontes temporales. Por un lado se mira la dinámica de largo plazo o de muy largo plazo, ¿sí? Entonces ahí es donde encontramos toda la discusión de las ondas largas o de los ciclos Kondratiev, que algunos autores, digamos, adhieren más a Kondratiev que a Mandel, bueno, y a Trotsky, porque en última la idea de la curva de desarrollo capitalista es una idea de León Trotsky, pero que luego ya desarrolla con mucho más precisión y mucha más riqueza, pues Ernest Mandel en su famosa teoría de las ondas largas. Y, y otros autores se enfocan en los ciclos cortos o medios incluso, los ciclos de negocio, los ciclos decenales de los que hablaba Marx, y en cada caso pues tenemos dos tipos de crisis, ¿no? En el análisis de la tendencia a largo plazo, pues nos interesa la tendencia a largo plazo de la tasa de ganancia, de la masa de ganancia, y eso en principio nos permite hablar de crisis estructurales, ¿sí? Como crisis que marcan distintas etapas del capitalismo en un horizonte de décadas o incluso
de muchos más años. En cambio, la literatura que hace énfasis en los ciclos cortos y ciclos medios, pues se enfoca en las crisis cíclicas, las crisis que normalmente ocurren cada 8, cada 10 años, y que están muy vinculadas también con la política económica y con muchas otras cosas. Ambos tipos de dinámicas tienen implicaciones políticas, ¿sí? Quizás el análisis de largo plazo pues tiene una implicación política más estratégica, en el sentido de que las contradicciones internas del capitalismo van a conducir a su progresivo estancamiento y progresivo decaimiento, si se quiere. Pero por progresivo, quiero hacer énfasis en progresivo, o sea, no estamos diciendo que eso va a ocurrir en 10 años o en 20 años, como quizás sí se lo pensaron Grossman y otros autores marxistas de comienzos del siglo XX, esta famosa teoría del derrumbe. No, digamos, yo creo que incluso Mandel es muy claro en eso al mostrar que puede haber incluso causas exógenas vinculadas con guerras, con revoluciones, que incluso pueden hacer periodos relativamente largos de recuperación de la tasa de ganancias. Sin embargo, su tendencia a muy largo plazo es decreciente, si lo queremos ver por ese lado. Y por otro lado, otra literatura hace énfasis en la caída cíclica o de corto plazo de la tasa de ganancia y de la masa de beneficios, y cómo eso explica pues el ciclo corto, o sea, la coyuntura política en últimas, que eso está muy vinculado con la lucha por las reformas inmediatas, ¿sí? O por lo menos con si hay una crisis estructural inmediata, cómo eso se puede propiciar un alzamiento, digamos, revolucionario o político radical, o al contrario, como una crisis, si es estructural o si es cíclica, puede precipitar las tendencias más reaccionarias de la sociedad, ¿no? Digamos, un poco, es casi imposible pensar el surgimiento de Milei en Argentina, haciendo abstracción de la crisis específica que está atravesando Argentina, eh, que no solamente son crisis cíclicas, sino también hay como un mecanismo, hay más de mediano o largo plazo una crisis estructural. Esto como para mencionar un poco las implicaciones políticas de todo este análisis de la rentabilidad del capital, ¿sí? Obviamente respetando las distintas mediaciones, no estamos diciendo que la rentabilidad explica directamente quién va a ganar en Argentina o quién va a ganar en Colombia, no, por supuesto que no, pero sí es un marco general material para hacer análisis pues más materialistas y no puramente análisis basados en cuestiones, no sé, puramente ideológicas o culturales y demás. Entonces, esta relación, digamos, que va la tasa de ganancia hasta acá, son los efectos y por qué es importante que la tasa de ganancia baje o suba, o sea, por qué es importante eso. Sí, y yo creo que la relación es esa, el impacto sobre la producción y el empleo en un horizonte tanto tendencial como de ciclos cortos o ciclos medios. Y finalmente, para terminar un poquito este esquemita, recordar que pues, la teoría de Marx pues, es una teoría compleja en el sentido moderno de la teoría de la complejidad y todo esto, en el sentido de que no solamente hay líneas causales, si se quiere, temporales, sino también hay efectos de retroalimentación, ¿sí? Entonces es algo que muchos autores, Dumenil, Shaikh y otros han rescatado recientemente. Entonces vemos que la rentabilidad del capital también se convierte en un determinante de la elección de técnicas, ¿sí? En temas de cambio tecnológico. Y la dinámica del empleo y el ejército industrial de reserva, a su vez, determina o en cierta medida retroalimenta la lucha de clases. Ahí está toda la literatura sobre los ciclos de Goodwin, sobre la literatura del profit squeeze y todo esto. Puede parecer que esto es un marco bastante complejo y sin embargo, noten que hay muchas cosas que todavía no están aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la relación de la rentabilidad del capital con el nivel de precios y la inflación, por ejemplo? ¿Sí? Es algo que algunos autores han planteado en la tradición marxista, sobre todo en años recientes. Shaikh tiene una teoría de la inflación ahí en su libro del 2016. Michael Roberts también tiene como algunas propuestas teóricas. Noten que toda la literatura reciente y el debate actual sobre la inflación por el lado de la oferta y sobre todo por inflación por beneficios, que de la literatura de Isabella Weber, pues en última está vinculado con esto, ¿sí? Algunos autores, como Isabella Weber, hasta donde yo tengo entendido, no acuden directamente a Marx ni a esto, pero pues en últimas estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la rentabilidad del capital sobre pues, la inflación? Por otro lado, hay grandes preguntas. Bueno, ¿cómo se vincula esto con el metabolismo social, ¿no? Con la crisis ambiental en la que estamos, con la fractura metabólica, ¿sí? No es lo mismo hacer un cambio, una transición a tecnologías verdes
cuando la tasa de ganancia es muy baja que cuando la tasa de ganancia es muy alta, por ejemplo. De hecho, uno de los problemas ahí centrales es que todavía las tecnologías que contaminan bastante, pues tienen una rentabilidad sectorial superior a otras, ¿sí? Y eso es uno de los grandes problemas, eso explica por qué no ha habido una transición a una economía, entre comillas, sostenible y más rápida de pronto, ¿sí? No está claro, por ejemplo, o queda la gran pregunta de cómo interactúa todo esto con el Estado capitalista, ¿no? Con el Estado burgués, con la política monetaria, con la política fiscal, ¿sí? ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, el gasto, el déficit sobre la rentabilidad del capital? Sí, son cosas que obviamente Marx no alcanzó la vida para escribir, pero sobre la cual todavía se discute y son campos, a mi juicio, relativamente inexplorados. Y también toda la discusión de la reproducción social, ¿sí? Y, em, hay un trabajo muy interesante de un colombiano, Daniel Osa, en Estados Unidos, donde hizo básicamente una relación de la dinámica de la tasa de ganancia con brechas salariales de género. Es un trabajo pues, muy interesante y pues muestra la importancia, la robustez de este marco para analizar muchos elementos concretos. Bueno, ahora sí entramos como tal a la ley de la tendencia, pero bueno, ya casi se me acaba el tiempo, pido pues, de pronto una disculpa. Sí, Eh, justo Carlos, si puedes ir cerrando pronto, que también tengo, o sea, vamos a tener sí, que, ¿cómo se llama? Cambiar quién está grabando. César va a complementar, ujú, pero nada, termina esta diapo y ahí ya, hacemos la transición. sí. Entonces, bueno, básicamente todos esos elementos permiten que ya acá podamos avanzar mucho más rápido. Basándonos en la descomposición clásica de Marx, el argumento básico de Marx es que si la tasa de explotación permanece constante, ¿sí? Si el numerador está constante, y si la composición orgánica del capital por el cambio tecnológico tiende a crecer con el tiempo, es una cuestión obvia, aritmética o algebraica básica, de que todo este cociente va a disminuir conforme pasa el tiempo, ¿sí? Es decir, si aumenta, si en cualquier cociente el denominador aumenta, pues obviamente todo el cociente va a disminuir, ¿sí? Entonces acá el argumento de Marx es que si la tasa de explotación permanece constante, el incremento de la composición orgánica del capital va a generar una tendencia decreciente de la tasa de ganancia a lo largo del tiempo. ¿Por qué Marx pensaba que la composición orgánica del capital crecía? Bueno, hay toda una discusión que aquí no tengo tiempo de plantear, pero la idea de él era que la competencia entre múltiples capitales conlleva a elegir técnicas cada vez más intensivas en capital. Sí, esa es la explicación. En términos de la descomposición moderna, básicamente se puede suponer que los dos primeros términos de los que ya hablé son constantes y que el último término es decreciente. ¿Y por qué es decreciente? Porque ese término a su vez lo podemos dividir entre la productividad media del trabajo y el cociente capital-trabajo, ¿sí? O la composición técnica. Entonces aquí el argumento es un poco más sofisticado. Dice, en tanto el cociente capital-trabajo crezca más que la productividad media del trabajo, cuando el cambio tecnológico se da, pues eso va a generar una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Por otro lado, otra forma, digamos, más moderna o más amplia, más concreta de ver esto, no es suponer que la tasa de explotación sea constante, sino podemos suponer que la tasa de explotación está oscilando dependiendo del ciclo de lucha de clases. En algún momento va a subir, en algún momento va a bajar. Entonces, eso va a generar pues una dinámica cíclica de la tasa de ganancia, pero en torno a su tendencia a largo plazo. Sí, entonces acá pues podemos tener un diálogo con los análisis de series de tiempo modernos, ¿no? Se descompone una serie, su tendencia, su ciclo, y ese componente cíclico, si se quiere, sería las causas contrarrestantes. Igual con la descomposición de Weisskopf, podemos pensar que el profit share, que la tasa de utilización de la economía, pues van a oscilar dependiendo del ciclo, y que eso es lo que explica como la dinámica de corto, de mediano plazo, pero que a la larga el efecto del cambio tecnológico se va a imponer. Y justo ese es el análisis que Marx hace luego en las causas contrarrestantes, y que yo creo que lo podemos por ahora saltar un poco porque pues está en el texto de Marx. Acá cito el, el texto, pues el Capital, ahí está, digamos, es una parte muy corta, pero en términos gráficos se puede pensar de esa manera, ¿sí? Son como elementos que explican como el componente cíclico en torno a una tendencia de largo plazo. Y termino con lo siguiente. eh, ¿Qué faltó en el análisis de las causas contrarrestantes? Pues obviamente los elementos que Marx no alcanzó a trabajar como tal en su obra, especialmente el tema del Estado y la política económica, el tema del comercio exterior. Y aunque Marx sí desarrolla el tema del crédito y las finanzas, de todos modos no alcanzó a dar el giro dialéctico de retomar otra vez la discusión de la tasa de ganancia bajo ese elemento, digamos, de la financiarización y demás.
todo caso llama la atención que la sexta causa contrarrestante es justamente el capital accionario, pero si ustedes lo leen es una parte muy corta en el que Marx pues queda como, da unas ideas generales, pero dice, bueno, esto requiere una elaboración mayor cuando ya hayamos terminado esta parte. Sobre la evidencia empírica, bueno, no tuve tiempo ahorita de señalarla, sin embargo, creo que ustedes están familiarizados. Los artículos, está el de Pancarbasu, que es más o menos una discusión empírica para Estados Unidos sobre esto. El trabajo mío para la tasa de ganancia en Colombia, y hay una gran cantidad de trabajos. Están los trabajos de Sergio Cámara para España, de Aladmir Marchetti para la tasa de ganancia en Brasil. Están los trabajos de Juan Pablo Mateo para la tasa de ganancia en México, de Abelardo Mariña también para México. Hay investigaciones de la tasa de ganancia y de esto en Corea del Sur. Bueno, hay una gran cantidad de literatura al respecto. Ustedes pueden buscar en Google Scholar Profit Rate, bueno, como las palabras clave, y les va a aparecer una literatura cada vez más incluso creciente. Entonces, el grueso de esta literatura para la mayoría de países sí parece encontrar evidencia de una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pero entendida más o menos como la ven ustedes en el gráfico. O sea, es una tendencia a largo plazo, pero en el corto o mediano plazo puede haber periodos en los cuales precisamente por la actuación de las causas contrarrestantes se puede, digamos, tener un efecto de una tendencia, digamos, de corto o mediano plazo creciente de la tasa de ganancia. Bueno, yo dejo hasta ahí para poder conversar con ustedes. Y de nuevo les agradezco mucho por su tiempo. Como ustedes pueden ver, este tema es bastante amplio, bastante apasionante. Digamos, la idea también era como suscitar de pronto preguntas y demás. Muchísimas gracias. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Ha sido bastante detallada. Creo que has entrado bastante profundo en, o sea, una buena explicación de la tasa de la tasa de ganancia para quienes no estén tan familiarizados también. Ah, bueno, antes de continuar con las preguntas y eso, vamos a hacer la pequeña transición que mencioné. Yo justo tengo que salir de donde estoy ahorita, así que tengo que parar la grabación. La para ahorita. César, te aviso para continuar. Dale. ¿No? Pueden ir preguntando por el chat, levantar la manito, vamos a ir conversando nosotros. Seguramente surgieron un montón de dudas, así que aprovechen. Ahí ya tenemos una. Dale. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bien, disculpa, se me hizo un poco tarde por el trabajo, pero sí estaba oyendo tu exposición. Eh, bueno, quizás por el tiempo no se pudo, obviamente es todo un tema bastante complejo. Eh, no sé, yo diría que me gustó el artículo un poco, creo que acá hay varios interesados justamente en seguir un poco la literatura, eh, un poco de la tasa de ganancia, eh, que creo que también es como un cliché que tenemos, bastante de los que un poco seguimos en toda la discusión marxista, pero de todas maneras creo que tiene bastante aplicación. Por ejemplo, veo de que tu artículo habías hecho un modelo bar. Una pregunta que te haría es, eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto varía este tipo de modelo que eliges? ¿Por qué elegiste, por ejemplo, el bar? ¿Y qué tan influyente está qué tanto influye en esta medición de la tasa de ganancia en tu artículo y en otra literatura como la EBASU, como dijiste? Eh, y bueno, esa es una primera pregunta, ¿no? Pero quizás ahí hay otras personas también que se animan, pero hasta mientras te voy lanzando eso. Disculpa, Gian, no,
digamos que en tu pregunta solamente te entendí, porque hay como algo de ruido, no te escuché muy bien. Preguntabas sobre el modelo VAR, ¿por qué? Y luego hacías otra pregunta, pero no te alcancé a entender. Perdón, ¿podrías repetirme, por favor? No, más que todo sobre qué tanto influye en el modelo que eliges en tu artículo y, qué tanto esto influye en el resto de literatura, ¿no? O sea, eh, si es un par o eliges otro modelo econométrico, ¿influiría en las conclusiones a las que llegas? ¿O es como un poco eso, ¿no? Un poco eso? Ah, ya entiendo, entiendo. Eh, Podemos unir otra pregunta, quizás ahí alguien te había levantado la mano. No, Alguien había levantado la mano, pero creo que no podía hablar, o ya se pudo. Bueno, en todo caso vamos yendo con la tuya, pues. Si no se puede. ¿Hay otra pregunta de José Luis? De José Luis, sí. Adelante, José Luis. Justo a tiempo. Hola, sí, ¿qué tal, Carlos? Sí, mi pregunta es muy puntual. Como bien mencionas, en este marco, Marx deja de lado por muchas razones tanto las variables relacionadas al Estado como las relacionadas al comercio exterior, ¿no? Entonces, ¿qué tan plausible crees para el análisis empírico, por ejemplo, sería extender algo así como el modelo que tú propones en tu paper, incluyendo alguna variable exógena referida al comercio exterior, como por ejemplo los términos de intercambio, o tal vez en el mismo modelo otra variable endógena que tenga que ver con el Estado, con alguna política económica en particular? Sí, solo eso. Ya, Carlos, si te parece bien, para que no se acumulen muchas, vamos contestando esos dos y luego ya quizás surjan otras. Correcto. Bueno, me voy a permitir como empezar primero con la pregunta de José Luis. Mi respuesta es, no, pues es muy interesante. Que ya estaría una tesis de maestría, incluso doctoral. Básicamente, y yo creo que esa es una temática que fácilmente podría, dependiendo obviamente que se haga bien, que se construya bien, las fuentes de datos y todo, pero en términos de pronto del interés para la comunidad economista heterodoxa y marxista, pues yo creo que es fundamental, sí. Eh, Porque justamente se está discutiendo, bueno, se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, eh, hasta qué punto la política económica, sea monetaria, fiscal, cambiaria, etcétera, eh, puede incidir en la dinámica del capitalismo, ¿no? Eh, Recuerden que la posición monetarista o neoliberal es que, pues, en últimas el sistema funciona muy bien y que el Estado tiene que asumir, pues, el rol de Estado gendarme, ¿no? Por lo menos esa es la ideología, ¿no? Luego hacen otra cosa, pero está esa idea, ¿no? Y por otro lado está por la corriente pues keynesiana o poskeynesiana que sostiene más bien que el capitalismo es muy flexible y que puede ser casi que moldeado por las instituciones, por la regulación, eh, y casi que en eso los autores de la escuela marxista, bueno, o pseudo-marxista de la escuela francesa de la regulación, pues hablan de eso, ¿no? Ellos hablan de modos de regulación y todo esto, indicando, ellos son unos grandes críticos de esto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque básicamente dicen que es un determinismo tecnológico, que la regulación, los modos de regulación, bueno, y para que lo ubiquen, estoy discutiendo ahí principalmente con Aglieta, con Boyer, bueno, con ciertos matices ahí también está Coriat, Freisnet, bueno, todos estos autores que fueron muy influyentes en los 90, yo creo, no sé hasta qué punto todavía lo son. En el caso colombiano, siento que han tenido una fuerte influencia en las universidades públicas. Acá en México no tanto, siento, pero bueno. Entonces yo creo que justamente explorar empíricamente ese nexo entre la rentabilidad del capital, por un lado, y el comercio exterior, o simultáneamente con indicadores de política, sería muy interesante, ¿sí? Para ver hasta qué punto esa política es endógena o exógena, ¿no? Eh,
respecto a la dinámica y a la lógica del capital. Ahora, todo eso también se conecta con la discusión teórica marxista del Estado, ¿no? El Estado, eh, cómo lo entiende Pulanzas, cómo lo entiende Gramsci, cómo lo entiende Bourdieu, bueno, cómo lo entendía, por ejemplo, esta autora Susanne de Brunhoff, que justo discutió todo este tema de la política monetaria, la política fiscal, pero ninguno de esos autores ha hecho econometría de series de tiempo, ¿no? Para un poco cómo aterrizar esta discusión. Y no es un asunto de sofisticación artificial, sino que es que realmente con estadística descriptiva nos quedamos muy cortos. ¿Sí? Con estadística descriptiva uno no puede controlar por ninguna variable. Un gráfico de series de tiempo puramente descriptivo con más de 3 variables que se están moviendo a lo largo del tiempo ya se vuelve casi que eh, pues no nos dice mucho. Y yo creo que las técnicas de series de tiempo sí ayudan mucho, mucho como a elucidar ciertas cosas. Por supuesto, no estoy diciendo que la econometría cierre el debate de ninguna manera. Yo creo que es otra, más bien abre otra línea de investigación y de diálogo entre la teoría y la evidencia empírica. Y justo por eso ya ahí respondo al comentario de Jean. Digamos, la decisión mía de emplear un modelo VAR básicamente se justifica por varias razones. La primera es que tiene que ser un modelo de series de tiempo. No, no puede, digamos, ser un modelo puramente de corte transversal o un modelo puramente digamos, de un panel corto, no tiene sentido. Digamos, ahí la idea justamente es ver la dinámica de las variables a lo largo del tiempo, entonces necesariamente tiene que ser series de tiempo. Y entre los modelos de series de tiempo que hay muchos, a mí me gustan los VAR, sobre todo porque en la metodología VAR todas las variables son endógenas en principio y se puede establecer o se puede explorar relaciones de causalidad y sobre todo en los modelos VAR no hay problema eh, cuando hay precisamente estos vínculos de interdependencia dinámica. ¿Sí? En los modelos VAR tú puedes ver cómo, por ejemplo, la tasa de ganancia en un año afecta el crecimiento, no necesariamente ese año, sino el año siguiente, 2 años después. Sí, esta discusión de los rezagos enriquece mucho el análisis. En cambio, en un modelo de pronto Arimax o en un modelo puramente como de tipo, no sé, ARDL, pues no se ve muy claro esto. O por lo menos ahí la causalidad se impone a priori. En cambio, en todos los modelos VAR sí se puede explorar eso. Ahora, no necesariamente puede ser un VAR solamente como el que yo trabajé, es decir, se puede haber, de hecho, cada cierto tiempo surgen nuevos modelos dentro de esa familia. Se puede plantear un modelo BEC, ¿sí? De vectores de cointegración, un modelo VAR con algunas variables exógenas, un famoso modelo VAR. Dependiendo de la discusión teórica específica, se puede incorporar un modelo estructural VAR, SVAR, ¿sí? Y bueno, hay toda una familia. Entonces, en principio, se puede profundizar el análisis empleando otros modelos, otras variables, pues para afinar un poco la discusión. Pero mi recomendación sería que tiene que ser un sistema dinámico de ecuaciones simultáneas, ¿sí? Con rezagos, que básicamente es la metodología VAR en un sentido amplio. Si otras metodologías serían, pues menos, nos darían menos resultados, serían más arbitrarias en términos de imponer ciertas relaciones causales, o bueno, sería como esa mi respuesta al comentario de Jan. Gracias, Carlos. Interesante lo que dices esto de la restricción de la causalidad y que otros modelos sí sería como que tendrías que asumir, ¿no? Algún tipo de causalidad, pero en el VAR como que hay una mayor libertad, si es lo que estoy explicando. Okay. Sí, sí, bastante interesante. Eh, Hay una pregunta también de Alfredo Alvarado. Eh, te la leo. Dice, la teoría neoclásica no dice algo parecido a la ley de crecimiento de la tasa de ganancia, en tanto tenemos beneficios cero en el largo plazo. Quisiera entender mejor lo distinto de la dinámica de la tasa de ganancia de los. Pero hay una comparación. Bueno, es muy interesante eso que se menciona, que menciona aquí Álvaro. Yo creo que, bueno, una de las diferencias importantes es que para la teoría no clásica, si se llega a esa situación, pues no hay ningún problema. Sí, de hecho, es una situación deseable en el sentido de que pues hay beneficio cero y igual el modelo de equilibrio general sigue operando, las personas, los agentes cumplen todos con sus planes, hay un vector de precios que limpia el mercado, sí, no hay ningún problema. En cambio, la predicción básica de Marx es que si nos acercamos a una tasa de ganancia cero,
pues ahí sí sería lo más cercano a la teoría del derrumbe, ¿sí? Porque ¿qué implicaría eso? Si hay una tasa de ganancia cero promedio, implicaría que necesariamente la distribución estaría más o menos organizada en torno a ese promedio, lo cual implicaría que un sector muy importante de las empresas tendrían tasas de ganancia negativas, ¿sí? Entonces, básicamente, una tasa de ganancia una tasa de ganancia no necesariamente tiene que ser cero, incluso muy pequeña, promedio, eh, pues conduciría a un estancamiento crónico y crisis cada vez más recurrentes, mayor volatilidad de la economía. Eh, Ese sería como lo más cercano a la situación de la teoría del derrumbe de Grossman. eh, Solo que yo no lo veo como a la vuelta de la esquina, pero puede ser una tendencia, digamos que justo, o sea, si teóricamente pensamos que la economía llega a esa situación, repito, para la teoría neoclásica no sería problema, pero desde la perspectiva marxista, que creo que es mucho más realista, y tenemos, con todo lo que implica a nivel social, ¿no? Yo siento que incluso gran parte del estancamiento de América Latina y del periodo neoliberal, sobre todo en las últimas 2 décadas, justamente todas las crisis que estamos viendo en términos de inseguridad, en términos de la violencia, en términos de la pobreza, de la desigualdad, de la pérdida de oportunidades, etcétera, etcétera, pues ha sido desatados en últimas por esa caída de la rentabilidad. ¿Sí? Entonces imaginemos que la rentabilidad es mucho más baja, entonces todo eso implicaría pues unos problemas económicos y sociales mucho más graves. Entonces sería eso, por un lado. Lo segundo, la otra diferencia importante, esa pregunta es muy interesante, eh, es que en la teoría marxista la tendencia decreciente se explica mm, por la competencia, ¿sí? O sea, principalmente la competencia entre capitales, la que conduce a un cambio tecnológico sesgado a la Marx, que a la larga termina disminuyendo la tasa de ganancia. En los neoclásicos, en los modelos de equilibrio general, en la mayoría de ellos, hasta donde tengo conocimiento, la técnica se considera dada. La tecnología es uno de las variables primitivas, si se quiere, es exógena. Y esa tasa de ganancia cero, en la teoría neoclásica de beneficios, eh, repito, se logra dada cualquier técnica, ¿sí? Aquí no, aquí no. Digamos, acá es un marco. Y eso es otra diferencia. En Marx el análisis es dinámico. En la teoría neoclásica, sobre todo cuando se plantea esto, es raro porque se habla de largo plazo, pero es un marco estático de todos modos. O sea, es como es como incorporar el tiempo, pero al mismo tiempo no incorporarlo. ¿Sí? Es un análisis más de estática comparativa. Mm, Esa es otra diferencia, sí, repito, el cambio tecnológico y el tiempo. Y finalmente, hay toda una ambigüedad, repito, porque claro, cuando se habla de beneficios en la teoría neoclásica, eh, no está muy claro a qué se refiere cuando lo comparamos con la vida real. ¿Por qué digo esto? Porque la situación de beneficio cero neoclásica es perfectamente compatible con un costo de capital positivo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces aquí los beneficios serían como una especie de sobrebeneficio, si se quiere, que se explica por el desequilibrio entre ramas, principalmente entre ramas. eh, pero ese beneficio cero neoclásico repito, es compatible con una productividad marginal física del capital positiva y por ende con un retorno del capital positivo. ¿Cómo entendemos eso en términos de relaciones sociales? No queda claro, pues porque la teoría neoclásica no tiene una teoría de las relaciones sociales, o su teoría es realmente la ideología liberal. Bueno, entonces ahí ese sería como mis comentarios al respecto. O sea, me comenta Rojas Torres que no hay sonido, no sé si me escucharon o estaba yo hablando. No, Sí. sí, No, no, sí se escuchaba bien, sí se escuchaba bien. Creo que Bueno, era del momento de gracias. tecnología. Pero bueno, ya, no sé si hay alguna otra pregunta, pero yo quería ir conectando un poquito con discusiones pasadas. Justamente cuando estabas terminando, eh, eh, salió, ¿no? Lo del capital constante, capital variable, ¿no? Y lo hemos tocado un poquito en las sesiones anteriores. Así que quizás no queda muy claro, pensé, ¿no? Cómo es que la ley esa que propone Marx depende o considera el cambio tecnológico. Y aprovecho para comentarlo. Quizás al final te dejo una pregunta. Que la tendencia que habíamos visto antes a que
con el aumento de productividad se reduzca el valor de la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo, si el valor de la fuerza de trabajo se reduce, aumenta la tasa de plusvalía. Sí, dada una jornada laboral constante, por ejemplo, que era lo de plusvalía relativa. Y los aumentos de productividad principales se dan justamente por cambios tecnológicos, ¿no? Como no sé, poníamos el ejemplo la otra semana de no sé, inteligencia artificial que te permite codear mucho más rápido, ¿no? Cosas así de ahora incluso. Dicho esto, ese es como que el comentario. La pregunta es más... hay una parte bueno, hay una escuela, ¿no?, marxista que asocia más esta ley de la tendencia de la caída de la tasa de ganancia a como que la crisis final del capitalismo. Yo sé que Simon Clark, respondiendo un poco a esto ya que mencionaste, los regulacionistas, propone la otra cosa, ¿no?, que es más bien la teoría de la crisis en Marx es como es que es algo recurrente, o explica la necesidad de las crisis importantes de capital. Y esta tendencia puede tener que ver con el derrumbe, pero no necesariamente. No sé si quisieras aprovechar un poco para comentar más de eso, relacionándolo quizás con la crisis que fue la última sesión que tuvimos. Eso. Bueno, gracias, Nicolás. No, pues el tema de la crisis y cómo se revincula la rentabilidad del capital con la crisis, pues es un tema pues muy grueso. Yo sencillamente quiero como responder lo primero que tú señalaste en detalle, y es que, claro, el cambio tecnológico tiene un efecto a su vez contradictorio sobre todas las variables que en últimas determinan ese cociente de la tasa de ganancia. Hay un efecto que es el que tú señalas exactamente, y es el efecto de la plusvalía relativa. Sin embargo, los incrementos en la productividad del trabajo usualmente tienen un costo, por así decirlo. ¿Cuál es ese costo? Que usualmente implica utilizar, en términos relativos, más máquinas, más medios de producción que personas, ¿sí? En eso consiste, pues, esta idea del cambio tecnológico sesgado a la Marx. Y es que sí hay incrementos de la productividad del trabajo, pero simultáneamente hay desplazamiento del trabajo por medios de producción. Y esto hace que el cociente de la rentabilidad del capital como totalidad sea cada vez mayor, ¿sí? Entonces cada vez hay que invertir más dinero, ¿sí?, en robots, en inteligencia artificial, en drones bueno, toda esta cuestión. Y a la larga, pues eso va a elevar la composición orgánica del capital, ¿sí? Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál de los dos efectos impera más, ¿sí? ¿Cuál va a crecer más? Si la productividad del trabajo o la composición técnica del capital. Entonces, claro, si ambos crecen exactamente en la misma proporción, pues al final pues, la tasa de ganancia va a permanecer inalterada. Sin embargo, esto es poco probable que el cambio tecnológico tenga ese efecto exacto, ¿no? Entonces siempre puede pasar dos situaciones en la cual, por un lado, puede cambiar puede aumentar la productividad del trabajo, pero también va creciendo en mucha mayor proporción eh, esa composición orgánica o técnica del capital. Entonces ya se vuelve un asunto empírico, es decir, aquí es importante ir a los datos y a la historia a ver cuál de los dos impera, porque en términos puramente lógicos, pues uno nunca va a resolver la situación, ¿sí? Nunca uno puede decir, bueno, yo me puedo imaginar construir un modelo teórico donde la productividad del trabajo crece más que la composición técnica. Pero eso en últimas depende de múltiples elementos concretos, ¿no? Cuando estamos mirando una economía agregada, esa composición técnica de la que estamos hablando son proyectores, por ejemplo. Entonces, ahí es la importancia del trabajo empírico, mirar esos patrones de cambio tecnológico, y por eso hay tantos trabajos
aplicados, ¿no? Para el caso de América Latina, uno de los mejores investigadores al respecto es Adalmir Marchetti de Brasil. Él ha hecho una gran cantidad de trabajos para América Latina. Él y su equipo son varios investigadores, investigadoras. En el caso de México está Gabriel Mendoza Pichardo, que es de la UNAM. Él también ha publicado al respecto. Y bueno, hay toda una literatura empírica desde el marxismo, desde la crítica a la economía política, pues justamente para estimar empíricamente esos patrones de cambio tecnológico. Porque repito, o sea, en términos lógicos, uno puede llegar a una especie de indeterminación, ¿sí? Em, o incluso uno puede adherir al teorema de Occhio, que plantea lo contrario. Pero claro, Occhio pues, hace una serie de supuestos simplificadores y pues el teorema es en un nivel de abstracción pues alto, ¿no? Él no va a la cuestión puramente empírica. Mm, entonces ese sería como el comentario, la respuesta pues a Nicolás. Mm, bueno, tú mencionabas lo otro de la crisis. Y hay varias cosas, digamos. Por un lado está claro, digamos, y yo creo que sí hay bastante evidencia empírica con distintas metodologías, distintos países, distintos del rol de la rentabilidad sobre la dinámica económica, es decir, una relación positiva, ¿sí? Ahora, ¿qué determina en últimas o de qué forma se determina esa rentabilidad? Si es por razones, digamos, clásicas como las que acabamos de mencionar, o si de pronto el modo de regulación, o si de pronto el imperialismo, o el intercambio desigual u otras cosas son las que más pesan de pronto. Eso es otra gran pregunta, ¿no? Pero yo creo que el canal causal, si se quiere, el canal de transmisión, por así decirlo, es de la rentabilidad del capital a la inversión y por ende, pues al crecimiento y al empleo. ¿Qué otras variables inciden sobre eso? Bueno, ahí está todas las distintas teorías de la crisis, ¿no? Y esa sería como mi respuesta al respecto. O sea, no, por supuesto, no estoy cerrando la discusión, sino que pues ahí se abre todas las posibles interpretaciones. Pero repito, es clave identificar que el nexo causal va, por lo menos el mecanismo estructural básico, va de la rentabilidad a la dinámica económica. Todo lo demás puede entrar en principio por ahí, ¿sí? Y, por ejemplo, esta idea de pronto de Rosa Luxemburgo, ¿no? De cierta medida que retoma Harvey, que el capitalismo tiene problemas de demanda efectiva y por eso tiene que desplazarse espacialmente, y bueno, entonces esta idea del nuevo imperialismo, pues en últimas pasa por la rentabilidad. Es decir, cuando el capital no puede realizar su producción, pues no puede realizar su plusvalor, entonces eso implica una caída en la rentabilidad del capital, ¿sí? Mm, claro, en ese caso, la rentabilidad del capital sería como un mecanismo de transmisión puramente, y es el problema, digamos, de realización, el que sería como la causa fundamental. Pero pues se vienen todos los debates, desde Tugan Baranovsky, el propio Lenin discutiendo con los populistas, Suiz, y bueno, o sea, el tema de la crisis en Marx es uno de los temas permanentes de discusión, ¿no? Entonces, y esa sería como mi respuesta ahí. Creo que hay un comentario en el chat. Bueno, no, es como más un comentario, pero no una pregunta. Ahí tenemos una pregunta de Juan Esteban González. Dale, Juan. ¿Puedes abrir tu micrófono? No escucho. Buenas noches, ¿sí se me escucha? Sí, ahora sí se Ya, escucha. sí, estaba hablando y no sé qué pasó. Una pregunta, por favor. Ah, ya. Con respecto a la cuestión empírica práctica, ¿cuál vendrían a ser las equivalencias si uno encuentra en las cuentas nacionales para las categorías marxistas? Por ejemplo, hay autores que dicen que plusvalía es equivalente al excedente bruto de explotación. Capital variable más capital constante igual al stock de capital. En este caso, bueno, yo soy de Ecuador, estamos tratando de calcular la tasa de ganancia para mi país, pero no hay estudios previos. Pero por las limitaciones de las cuentas nacionales que en su concepción son de origen keynesianos neoclásicos, ¿cuál vendrían a ser las equivalencias aproximadas que se podrían utilizar de las cuentas nacionales para acercarse o aproximarse a las cuentas marxistas? Esa vendría a ser mi pregunta. Muchas gracias. Hola, Juan Esteban. Bueno, esa pregunta no tiene respuesta corta, no tiene respuesta corta.
hay toda una discusión amplia y justamente yo creo que el solo hecho de estimar, de hacer esa traducción de las cuentas nacionales al estimativo, de por sí ya es un producto de investigación bastante valioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica toda una serie de discusiones. eh, Porque, por ejemplo, bueno, en el tema del cociente, del numerador, ese plusvalor, eh, grosso modo, pero en forma muy amplia, una aproximación puede ser el excedente bruto de explotación. Tanto en cuentas nacionales exista esa categoría en una serie lo suficientemente larga, puede usarse. Sin embargo, a eso hay que hacerle ajustes, porque dependiendo si ustedes quieren ingresar en la discusión de trabajo productivo e improductivo, ¿sí? Y que por ejemplo Shaikh le da mucha importancia. De hecho, Shaikh tiene todo un libro del año 90 y algo, Economía, pues, midiendo la riqueza de las naciones, si no me equivoco. Justamente todo ese libro es específicamente eh, construyendo una metodología básicamente para a partir de las cuentas nacionales aproximarse pues, a las categorías marxistas. Lo segundo es que de todos modos pues hay otras propuestas. Fred Mosley tiene también un libro, también de comienzos de los 90, justamente el grueso del libro es metodológico, ¿no? Discutiendo la teoría con la metodología neoclásica y tratando cómo hacer esa operacionalización. Eh, y bueno, hay varias tesis de doctorales que están públicas, digamos la tesis de Sergio Cámara para el caso de España, la tesis de Juan Pablo Mateo para México, donde se discute abiertamente pues todos esos elementos. Incluso una sola discusión que es el trabajo productivo puede ser un capítulo, y en algunos de estos trabajos es un capítulo, digamos, de la tesis doctoral. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que yo identifiqué es que en el caso de América Latina hay que tener cuidado con una categoría que es el ingreso mixto. Es algo que en la mayoría de países, de investigadores del primer mundo no es un problema tan grave. En América Latina sí lo es, pues porque tenemos una estructura que no toda es capitalista en términos de los flujos de ingresos y gasto y todo esto. Hay una masa enorme todavía campesina, indígena, en el caso de Ecuador y Colombia, seguramente en el caso de Bolivia y Perú también, que no son necesariamente asalariados, pero tampoco son capitalistas y son propietarios de sus medios de producción, venden sus cultivos, obtienen un ingreso monetario, pero pues ahí la organización es comunitaria, es familiar, son otras relaciones sociales de producción. Y eso al final el sistema de cuentas nacionales lo captura a través de encuestas de hogares, bueno, varios mecanismos, y eso al final lo representan como ingreso mixto. Y a veces cometen, a mi juicio, el error, pero de sumar eso al excedente bruto de explotación. Entonces eso es un error grave, porque estamos ahí mezclando el sector propiamente capitalista, donde hay una tasa de ganancia, con sectores mercantiles, monetarios, pero que no son capitalistas propiamente. Entonces sí hay que mirar hacer el ajuste respecto a la cuestión de los trabajadores por cuenta propia. En el artículo que yo hice para Colombia, ahí menciono un poco esos debates, yo te lo recomiendo, no sé si ya lo has mirado. Acá los compañeros hicieron como el esfuerzo de traducirlo al español. Bueno, después más adelante podemos sacar una versión más, digamos, ya con las ecuaciones y todo esto. Pero ahí resello un poco como las fuentes y los debates, ¿no? Claro, hacerlo, repito, en Ecuador, en Colombia, en Perú, siempre eso es más difícil, precisamente porque la calidad de las estadísticas no es tan buena. Eh, pero precisamente también esa es la virtud, ¿no? Digamos, de aproximarse. Eh, no sé de pronto, José Luis, porque yo podría pensar que si el trabajo es muy extenso y muy difícil, se puede hacer por etapas, es decir, se puede pensar primero en una agenda de investigación donde en primer lugar se estima la masa de ganancias o la masa de plusvalor, y eso implicará pues un trabajo de meses, eventualmente, o un par de años, y ya tienes el numerador del cociente. Luego pasa a la discusión de estimar el stock de capital, ¿sí? Y ahí viene toda una discusión, ¿sí? Porque, por ejemplo, para las cuentas nacionales, la autoconstrucción de viviendas se cuenta supuestamente como formación bruta de capital, ¿sí? Y eso, pues, desde el punto de vista marxista no tiene ningún sentido. O sea, la autoconstrucción de vivienda es una estrategia de supervivencia de la reproducción social de la clase, pero no tiene que ver o sea, si yo construyo mi propia vivienda con mi familia en una periferia urbana, pues ahí no estoy valorizando capital, ni estoy invirtiendo para tener una tasa de ganancia, ni nada de eso.
Entonces, claro, el gran reto es que cuando uno se enfrenta a la realidad concreta, pues aparecen N cantidad de determinantes y pues hay que tratar de incorporarlos todos eso. Entonces, mi recomendación para no desanimarte un poco es que si encuentras muchas dificultades metodológicas, puedes hacer o con tu equipo, con tus compañeros, compañeras, pues una agenda de investigación que se va a hacer, digamos, a lo largo de varios años. O sea, pues esto no es que sea tampoco de hacerlo de un día para otro. Eh, Claro, si ustedes van a las bases de datos de cuentas nacionales de Estados Unidos, es súper organizado, hay una gran cantidad de información, incluso trimestral, y bueno, es algo que con las bases de Estados Unidos lo pueden hacer en horas o en menos, pues en América Latina pues toma mucho más tiempo. Incluso creo que hace poco el Banco de Estados Unidos sacó sus índices marxistas o algo así, ¿no? Sí. De los comentarios de los compañeros acá en el chat, sí, yo comparto totalmente con José Luis, eso sí. Sin embargo, pues bueno, yo creo que todos modos hay que arriesgarse, o sea, hay que arriesgarse y a trabajar con lo que se puede. Y lo importante es que la metodología sea lo más transparente posible cuando uno la discuta con el resto de la comunidad académica y demás, ¿no? Si al final no se puede separar el tema de las edificaciones, pues yo pensaría que en principio hay que trabajar con lo que hay, pero bueno, hay que decir, bueno, como no se eliminó esto, es posible que la estimación esté, ¿cómo es que se dice? Que esté sobreestimado, por ejemplo, o subestimado. Y una ventaja de la discusión de la tasa de ganancia es que muchas veces no nos interesan los niveles, es decir, no nos interesa si es 15 o 20%, sino su dinámica, ¿no? Incluso muchos textos lo que hacen sencillamente es expresar eso como un índice. Entonces, en cierta medida, si hay una especie de, de, de sobreestimación en términos del nivel, pero si esa sobreestimación se mantiene constante a lo largo del tiempo, en principio, pues si al final lo expresamos como, una, como un índice, pues no hay problema, ¿sí? Y por otro lado, muchas veces en econometría usamos logaritmos naturales, entonces eso de nuevo elimina un poco las diferencias en niveles. Entonces es como la recomendación. Em, Ahí Brian también escribe una recomendación de data, creo. bueno, sí, acá aparece el comentario de Brian, sí, estoy de acuerdo, sí, esa base de datos. Sin embargo, hay que tener cuidado con esa tabla. De nuevo, para países latinoamericanos, sobre todo entre más periférico sea el país y más pequeño, siento yo que hay más debilidad, porque en últimas esa tabla lo que hace es sintetizar datos de cuentas nacionales, o sea, la fuente última es cuentas nacionales. En últimas es DANE, lo que el DANE, no sé, en el caso colombiano, lo que el DANE, no sé, en los 70 le reportó, no sé, al Fondo Monetario, bueno, al Banco Mundial, y a su vez eso se sistematizó y luego, sí. Porque, por ejemplo, las tablas de Penn no resuelven, o sea, no te ofrecen una serie larga de hecho, no ofrecen ingreso mixto, ¿no? Ellos toman eh, directamente las dos salarios y ganancias. ¿Sí? Entonces ahí que viene la pregunta metodológica, bueno, ¿y qué hicieron con el ingreso mixto? Que es posible que en países como casi toda Sudamérica, yo creo que en los años 50, y si nos vamos hacia atrás es peor, pues eran países con un campesinado muy grande, ¿sí? Incluso la mayoría de la población era rural. Incluso había cosas de aparcería, incluso. Entonces, eh, pues hay que tener cuidado con eso también. Y eso es otra cosa, ¿no? Yo creo que siempre es conveniente trabajar con datos de los 60 en adelante, porque más o menos para los años 60 ya hay un sistema de cuentas nacionales, al menos algunos datos estandarizados a nivel de América Latina, porque hacia atrás es más difícil, ¿sí? Además porque incluso en algunos países la primera mitad del siglo XX es todavía transición de formas precapitalistas a formas propiamente capitalistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno mira los datos de Madison, ¿no? Ustedes seguramente los conocen, ¿no? Los de crecimiento, que hay datos incluso desde el siglo XII. Incluso hay datos para Colombia del siglo XIX. Pues eso es un PIB, pero no tiene mucha relación con relaciones sociales de producción, porque pues, de otra forma, ¿no? Entonces, sí, ese sería como mi comentario ahí, como mi sugerencia. Hay muchas más sugerencias, ¿no? Podemos más adelante con los que les interese, pues les puedo compartir mi correo, me pueden escribir. Los que estén en México, pues yo soy profesor en la UANAS Capozalco.
Pues uno siempre en estas cosas mantiene muy ocupado, pero podemos coordinar tiempo para todos estos detalles metodológicos. Buenazo. Si quieres dejas tu correo pues en el chat, Carlos. Sí, igual escribí por acá. Y ya si alguien más lo quiere, te consultamos o compartimos. Mira, este es mi correo. ¿Qué te iba a decir? Ah, solo dos cuestiones, quizá como para ya ir cerrando con estas, ya que ya pasamos hora y media. Era una vez sobre cuál es el horizonte, ¿no? En esto de medir la tasa general de ganancia. Me parece que tiene que ver con justamente una discusión relacionada a esto último, ¿no? Por ejemplo, si hay una forma capitalista nacional, por ejemplo, o si se trata más de ver al sistema capitalista global que toma diferentes instancias en cada país, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo aquí en Perú, o en Colombia, o en México, por su lugar en la producción toma una forma diferente. Entonces, se me ocurre a mí que incluso tendría más sentido medir una tasa de ganancia global, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos el capitalismo es un sistema global. Y lo otro, la verdad te quería preguntarte si es que en esta discusión, que un poco más atrás, con los evaluacionistas, y digamos, qué se puede hacer desde la parte política, me pareció interesante que hayas mencionado también el tema de la crisis climática, ¿no? Ecológica. Yo he leído un par de trabajos de Jack Copley que intenta ver, por dejarlo en términos simples y medio corto, cómo es que el Estado puede como que acomodarse, ¿no? A estas cosas y los malabares, por así decirlo, que tiene que hacer, ¿no? Teniendo crisis, por un lado, o sea, económica, y hay uno que analiza esto sobre todo con el tema de los paneles solares, como hace unos años hubo un tremendo boom de paneles solares, pero ahora eso mismo ha causado un problema que hace que no sean tan implementados hoy en día, ¿no? Relacionado justo a lo de cambio tecnológico, como todo está relacionado con esto, en verdad. Bueno, lo dejo ahí para quizás discutirlo en otra oportunidad, pero ahí. Bueno, Nicolás, pues respecto a eso que mencionas, sí, yo creo que esta es una agenda. A mí no me parece que la discusión de la tasa decreciente de ganancia. Bueno, en realidad, a mí no me gusta tanto hablar como de la ley general como tal. Y no porque no sea importante, sino porque a veces se da una aproximación puramente muy reduccionista, ¿no? Como, bueno, sube o baja o qué, ¿sí? Y se pierde un poco de vista, pues, todo lo que un poco mostraba en ese diagrama, ¿no? Que está una relación más amplia de la rentabilidad del capital, pues, con la dinámica general del capital. Eh, y justo el tema ambiental está estrechamente relacionado con eso que tú señalas. Por supuesto, la discusión sobre crecimiento o sobre convergencia entre centro y periferia, sí, está atravesada por eso. Ahora, tú mencionabas algo muy importante y muy interesante. Otra posible limitación, digamos, de las metodologías más tradicionales es que, en efecto, el sistema de cuentas nacionales, como su nombre lo indica, pues es estrictamente nacional. O sea, su marco de referencia es el Estado-nación o el Estado asociado a un lugar geográfico. Y pues el capital es internacional, hay movimientos de internacionalización. eh, entonces sí se podría calcular. De hecho, la tasa, ya hay estimativos de la tasa de ganancia mundial. No sé si puedo compartir pantalla brevemente para mostrarles algo. Sí, sí, claro. Mira, esta es bueno, de hecho voy a compartir acá por el chat el link. Este es un dashboard creado por Deepak Karbasu, es un investigador de Estados Unidos.
Bueno, él es de la India, pero se ha educado en Estados Unidos, es relativamente joven, de pronto algunos de ustedes lo conocen. Bueno, lo han visto en términos de redes sociales, perdón, de sus publicaciones y esto, es muy prolífico, yo los recomiendo. Y justo esta es la estimación de la tasa de ganancia a nivel mundial, bueno, con los datos de 25 economías, de las 25 economías más grandes del mundo. Y ustedes pueden ver, pues hay varias fuentes, ¿no? Una fuente es las tablas extendidas de Penn, pero también con las tablas de insumo producto mundial. Solo que con la de insumo producto mundial, pues ustedes ven la serie va apenas desde el año 2000, es relativamente corta, pero con la fuente de las tablas extendidas de Penn, pues tenemos un periodo de los años 60 hasta los 2020. Acá está, por ejemplo, ustedes pueden establecer una tendencia puramente lineal, pues, que evidentemente es decreciente, pero se pueden expresar otras tendencias, ¿no? Una tendencia más de pronto cuadrática, una tendencia cúbica, ¿sí? Ahí viene algo que se ha discutido mucho, es como el neoliberalismo en cierta medida, digamos, las reformas neoliberales fueron una serie de mecanismos eh, orientados a tratar de recuperar la rentabilidad del capital, ¿sí? Precisamente operando a través de todas las causas contrarrestantes de la tasa de ganancia, ¿no? A través del comercio exterior, con tratados de libre comercio, a partir de la flexibilización del mercado laboral, pues en últimas aumentando la tasa de explotación. Bueno, Marx no habló de impuestos, pero obviamente la ganancia neta pues, es mayor si hay una reforma tributaria regresiva. Y pareciera que sí tuvo efecto, es decir, acá vemos que a partir de los años 80 la tendencia, ¿no? Incluso durante los 80 y comienzos de los 90 a nivel mundial, o por lo menos de las 25 economías más importantes del mundo, pues como que se frenó un poco esa tendencia decreciente que venía desde la crisis del periodo keynesiano. Sin embargo, de todos modos no logró como ampliar mucho la, la tendencia y ya luego comenzamos en los 2000 como de nuevo con la tendencia decreciente. Entonces sería muy interesante, digamos eso. Este es el cálculo de Pan-Carbazo. Ustedes pueden acá también mirar por país, ¿sí? Y mirar, por ejemplo, esta es la tasa de ganancia de Estados Unidos, ¿sí? Y pueden mirar toda una serie de países, ¿no? Yo siento que entre más pequeño y más periférico sea el país, pues esta estimación es menos confiable. Pero para las economías más grandes es relativamente confiable. Yo pensaría eso. Es, por ejemplo, no sé, un país como Noruega, digamos. Por ejemplo, miren que en el caso de Noruega, pues tiene esa tendencia que es bien interesante, ¿no? Que va, digamos, en contravía un poco del argumento clásico. Pero en economías más grandes, por ejemplo, como la japonesa, pues tenemos incluso un caso muy clásico de tendencia decreciente, ¿sí? De hecho, de hecho, conozco algunos trabajos que intentan vincular ese estancamiento secular de Japón desde los 90 precisamente con este estancamiento y esta caída de la tasa de ganancia. Y no sé si ustedes conozcan a este investigador de apellido Maito, que él es argentino, él también ha publicado muchos artículos sobre tasa de ganancia, él tiene como una aproximación a la tasa mundial de ganancia, que entre otras cosas ha sido criticado por Dumenil y otros autores. Entonces sí ha habido como una literatura como para mostrar como la dinámica global, no solamente quedarse en lo nacional. Y la otra cuestión, para comentar pues para terminar la pregunta que me hacía el compañero se salió. Ah, no, acá está. Nicolás, no te vi acá en el... Ah, no, eso es. Sí, acá estás. Justamente por eso ya hacía énfasis en que no solamente la tasa general de ganancia es importante, sino que también las tasas sectoriales y las tasas a nivel de empresa. Por ejemplo, sería muy interesante utilizar las matrices en sumo producto a nivel mundial, que ya tengo entendido que existen, para calcular tasas internacionales, pero sectoriales, ¿no? Sería muy interesante. O incluso a partir de información contable se podría hacer un estimativo de las tasas de ganancia del capital norteamericano, por ejemplo, independientemente del lugar donde opere.
porque es posible que esa caída de la tasa de la rentabilidad del capital dentro del territorio de Estados Unidos no necesariamente representa la dinámica del capital norteamericano, que está operando en China, que está operando en América Latina, que opera en Medio Oriente, ¿sí? Entonces sería súper interesante. Ahora, empíricamente se requeriría mucho trabajo. No estoy diciendo que sea fácil, pero se puede en principio, ¿sí? Y precisamente porque el capital transnacional, pues, opera bajo la misma lógica del capital, pero pues obviamente sus operaciones están repartidas en distintos sistemas de cuentas nacionales, ¿sí? Y, además que el capital transnacional, pues, evade muchos impuestos, ¿no? Entonces utiliza precios de transferencia que hacen en que ciertos países estén reportando pérdidas, pero porque luego están exportando por debajo de su valor y luego la casa matriz que usualmente está registrada en un paraíso fiscal, en Islas Caimán o cualquier lugar, pues ahí sí está operando con una rentabilidad súper grande, pero sí. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, yo siento. Hay trabajo para, pues, para todos los investigadores e investigadoras del, pues, del mundo, ¿no? Pues porque hay muchas temáticas. Sí, es verdad. Buenísimo. Y buenas ideas también para cerrar. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta, pero bueno, ya hemos llegado a las casi 40, así que creo que vamos cerrando, ya quizás continuamos en otra oportunidad. Este, bueno, nada, un placer tenerte con nosotros, Carlos, ha estado muy bueno. Yo acá estoy todavía caminando hacia mi casa. Hola. Hola. Y bueno, ah, les comento, pues, no, todavía no tenemos exactamente fecha para la siguiente sesión, pero les vamos a estar comentando por el grupo. Como saben, se vienen supone 3 sesiones sobre economía keynesiana, unas sobre inflación y desigualdad, otras sobre bancos centrales, después la introducción. Y pues nada, ya estaremos comentando por ahí. Nuevamente, un gusto, Carlos. Ya estaremos conversando. Y saludos a todos. Cuídense hasta la próxima semana. O bueno, hasta la próxima. Sí, Nico, si quieres, llega a tu casa y ahorita yo un poco lo cierro el ¿Ya? Eh, te agradezco, Carlos. Bueno, a mí también te quería preguntar otras cosas, eh, sobre todo también la relación que hiciste con la inflación, de que al final este trabajo de Isabela Weber, que también lo está siguiendo un poco, es lo que dijiste que la tasa de la ganancia se puede relacionar también con justamente esta teoría que está avanzando en Alemania y todo el movimiento un poco post-keynesiano. Estaría bastante interesante cómo problematizar, ¿no? Relacionar el problema, como dices, de la inflación con esto de la tasa de ganancia, incluso otras variables como la política monetaria. Eso estaría bueno problematizarlo. Eh, pero bueno, y quizás eso ya será para otras sesiones. Eh, pues a Lely, justamente tenemos un grupo de WhatsApp donde justamente ahí estamos como que poniendo los links. Quizás ahorita, no sé si César estás ahí, puedes poner el link para que la gente que no está ahí, que se una. Eh, eh, ahorita pasamos el link, no se preocupen. Eh, de todas maneras, igual nos pueden buscar en Instagram o en Twitter y ahí también les podemos pasar el link para que se unan al grupo. Y un poco ya estamos con esta sesión cerrando el módulo como que de economía marxista y ahorita vamos a comenzar con un poco más de post-keynesiano, porque la idea un poco es abordar bastantes corrientes, pero creo que estamos como que cerrando bastante bien este módulo. Ya vamos como 3 sesiones, entonces creo que ha sido una buena introducción a bastantes debates. Y ahí, bueno, quizás nos vamos a seguir viendo, podemos seguir debatiendo, intercambiando algunos
algunas polémicas, algunos debates con Carlos y con todo lo que quieran. Pero bueno, solo te agradezco otra vez, Carlos. Ah, ahí ya pasaron el link, así que si quieran pueden unirse y vamos a ahora seguir con un módulo con 3 sesiones, un poco de economía keynesiana, debatiendo sobre bancos centrales, debatiendo sobre la inflación justamente, y quería quizás ahí, si te animas, Carlos, ahí también te pasamos la voz, pero ahí va a exponer una economista brasilera y bueno, ahí nos vemos, ¿no? Otra vez, gracias, Carlos, por el tiempo y bueno, muchas gracias a todos por asistir. No, muchas gracias por las preguntas, de nuevo por el espacio y bueno, que tengan muy buena noche y muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Buenas noches a todos.